Buenas tardes a todos. Mi equipo de trabajo está conformado por Samantha Cárdenas, David Domínguez, José Velázquez, Felipe Orjuela y Angie Soto. El día de hoy les haremos una presentación donde hablaremos un poco sobre la vida de François Jacob y su libro La lógica de lo viviente. Nos enfocaremos específicamente en el último capítulo de este libro, el cual se llama El integral. Bueno, esta exposición se dividirá en tres partes. La primera donde ubicaremos al autor, quién fue, su trayectoria personal y sus mayores logros en la historia. La segunda, donde hablaremos de la idea que plantea el autor sobre lo vivo de la vida en la biología, pasando por un resumen del capítulo y finalmente las implicaciones que se derivan en conexión con la enseñanza y el aprendizaje. Situar al autor, quien fue Francis Jacob. Francis Jacob fue un biólogo y médico francés. Nació en la ciudad de Nancy el 17 de junio de 1920. Se especializó en las áreas de la genética y la biología molecular. Nació en el seno de una familia creyente, principalmente judía, aunque el joven Jacob, luego de su bar mitzvah, pasaría a tener una postura atea. Su secundaria la cursó en el Sisek Camot. Algo curioso del joven Jacob es que consideró su pasantía por los estudios secundarios como una jaula, según relata en su autobiografía La estatua interior. Luego de la secundaria, tomaría un interés por la medicina y empezaría una carrera de médico en una escuela politécnica de París. Mientras iba cursando el segundo año en medicina, la Segunda Guerra Mundial azotó contra Europa. Jacob, con tan solo 20 años, fue obligado a trasladarse a Inglaterra, donde fue parte de las Fuerzas Francesas Libres, FFL, del general de Gaulle, como miembro de la artillería para luego ser promovido al servicio médico en 1940. Durante la guerra, fue herido en 1944, afectando tiempo después en su futuro como médico cirujano. Luego de la finalización de la guerra, fue galardonado con la Medalla de Honor francesa. Tiempo después se doctoró en medicina, en 1947, pero no llegó a ejercer como cirujano debido a las secuelas que dejaron sus heridas de guerra. En este mismo año se casó con la pianista Lise Bloch, con quien tuvo 4 hijos, Pierre, Henri, Laurent y Odile. Se dedicó entonces a la biología e ingresó al Instituto de Pasteur. Allí conocería a Andrew Wolff, que para luego hacer parte de su grupo de alumnos brillantes. Fue otro biólogo médico de origen ruso-polaco. Ambos trabajarían en la investigación sobre las bacterias y los bacteriófagos. Fue director de laboratorio en 1956 para luego volverse jefe de servicios de genética en 1960 y fue en ese tiempo donde acabó su investigación. De esa manera profundiza en los problemas de genética bacteriana al estudiar los mecanismos de su reproducción, en las investigaciones de sexualidad y genética en la bacteria. En 1961 también realizó importantes trabajos sobre la regulación del desarrollo embrionario en los mamíferos. En 1958 conocería a Jacques L. Mont, un biólogo y bioquímico francés. Ambos realizaron investigaciones sobre los mecanismos de transmisión de la información genética. Junto a él también introdujo los conceptos de RNA mensajero y los genes reguladores, los cuales controlan la síntesis de proteínas dentro de la célula. Junto a Mont también realizó descubrimientos que demostraron que en el caso del sistema de lactosa en la bacteria Escherichia coli hay proteínas específicas que se dedican a la represión de la transcripción del ADN y del ARN, impidiendo también que se descodifique en la proteína. En este represor existe en todas las células. Jacob y Mont extendieron este modelo represor a todos los genes de todos los organismos. La regulación de la actividad de los genes se convirtió en una gran subdisciplina de la biología molecular. En 1965, Francis Jacob, junto con Jacques L. Monod y André L. Wolff,
serían premiados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por sus descubrimientos referentes al control genético de la síntesis de enzimas y virus. Jacob escribió varios artículos y libros, entre los que se destacan el ya mencionado La lógica de lo viviente, La historia de la biología en 1970, también escribió La sexualidad y la genética de las bacterias en 1961, El juego de lo posible en 1981, El ratón, la mosca y el hombre en 1991 y El desván de la evolución en 2007, entre otros. Jacob, uno de los mejores genetistas del siglo pasado, debido a sus experimentos e ideas, impulsó el campo emergente de desarrollo y de la regulación transcripcional. Con la determinación anterior de la estructura y la importancia central del ADN, se hizo evidente que todas las proteínas se producían de algún modo a partir de su código genético, y que este paso podría formar un punto de control clave. Jacob volvió a casarse en 1999 con Genevieve Barrera. 14 años después, fallecería con la edad de 92 años el 19 de abril del 2013. ¿Qué idea de lo vivo, la vida y la biología planteó el autor? Todo ser vivo es el resultado de un equilibrio entre elementos de una organización. Dicha organización obedece a una serie de principios, tanto físicos como biológicos. Entre ellos están la selección natural, el principio de energía mínima, la autorregulación y la construcción escalonada, la cual está conformada por integraciones sucesivas de varios subconjuntos. Selección natural. Es uno de los mecanismos fundamentales de la evolución. A través de la selección natural, los individuos mejor adaptados a una determinada condición o situación sobreviven y transmiten estas características a su descendencia. Principio de energía mínima. Es un presupuesto básico de la mecánica clásica y la mecánica relativista para describir la evolución a lo largo del tiempo del estado del movimiento de una partícula como de un campo físico. Autorregulación, propuesta por Walter Bradford Cannon, es la limitación del crecimiento indefinido de las especies y así mantener el ecosistema en equilibrio. El número de organismos que habitan un ecosistema no es limitado y existen elementos bióticos y abióticos que limitan el crecimiento indefinido de las especies. Construcción escalonada. Es el principio que rige la construcción de cualquier sistema viviente, sea cual sea su grado de organización. La complejidad de un organismo es tal que incluso hasta el más simple de ellos seguramente nunca hubiese podido formarse, reproducirse, ni mucho menos evolucionar si el conjunto hubiese tenido que organizarse como un mosaico, es decir, pieza por pieza, molécula por molécula. En lugar de esto, los organismos se construyen por una serie de integraciones, donde los elementos similares se ensamblan y se asocian para construir un conjunto de nivel superior. Según él, lo viviente empieza con la constitución de un programa genético, pues un organismo solo merece tal nombre a partir del momento en que es objeto de la selección natural. El código genético es como una lengua, aunque las relaciones entre significante y significado sean producto del azar, una vez establecidas, no pueden cambiarse. Él demarca que lo viviente tiene la capacidad de reproducirse y de su propia evolución, ya que un organismo, por muchos años que puede ir pasando, de ser un ser primitivo para luego un día encontrarse de manera azarosa y organizarse pronto en un sistema integrado. Para que un organismo se diferencie, gane autonomía y amplíe sus intercambios con el exterior, es preciso que se desarrollen no solo las estructuras que lo conectan con su medio, sino también las interacciones que coordinan los constituyentes de dicho organismo, pues todo un organismo contiene un gran volumen en cuanto a estructuras, funciones, enzimas, ciclos metabólicos, compuestos, ricos de energía, etc.
Sea cual fuera el origen que se quiera asignar a lo que llamamos sistema vivo, su organización no puede concebirse fuera de un medio, ya dispuesto desde mucho antes. La evolución biológica es la continuación necesaria e ininterrumpida de una larga evolución química. La sexualidad se hace obligatoria con el paso del tiempo, con el desarrollo de diferentes organismos que lleguen a requerir de esta para seguir subsistiendo. Cada programa genético está formado no por la copia exacta de un único programa, sino por la combinación de dos programas diferentes. El programa genético pasa de ser patrimonio exclusivo de un linaje para pertenecer a la colectividad, al conjunto de individuos que intercambian información mediante el sexo. De esta manera se constituye un fondo genético común del que en cada generación extrae un material para construir nuevos programas. Esta población, unida por la sexualidad, se convierte en unidad de evolución, y a raíz de tal combinación se da una diversidad tan grande que a excepción de los gemelos verdaderos, ningún individuo llega a ser exactamente idéntico a otro. La sexualidad obliga a los programas genéticos a recorrer las posibilidades de la combinatoria genética y por lo tanto, esta obliga al cambio. La otra condición necesaria para la posibilidad misma de la evolución es la muerte, pero no la muerte venida desde afuera, como consecuencia de algún accidente o de otra situación arbitraria, sino la muerte impuesta desde adentro, prescrita por el propio programa genético. También dice que la decisión de cada uno de los organismos debido a sus errores van determinando y o acortando la vida de dicho organismo. En los organismos pluricelulares con reproducción sexual, la desaparición de los individuos es obligatoria. Esta desaparición es la resultante de dos fuerzas contrarias, un equilibrio entre la eficacia sexual con su cortejo de gestaciones, de cuidados, de educación y por otro lado la desaparición de la generación que ha cumplido con su papel en la reproducción. La interacción con su entorno y su adaptación a este hace parte de lo que conocemos como evolución. Dadas las complicaciones introducidas por la multiplicación y la diferenciación de las células, son una exigencia del aumento de los intercambios entre el organismo y su entorno. Por ejemplo, la cicatrización de una lesión después de una herida o la regeneración de un miembro tras la amputación. Esto ya sería una adecuación de las respuestas del organismo. La flexibilidad del programa permite hacer frente a ciertas formas de agresión, pero lo que más se desarrolla en el curso de la evolución son los medios para recoger la información del exterior y ajustarla a las reacciones del organismo en consecuencia de las circunstancias. Bajo la presión de la selección natural se hallan entonces todas las soluciones posibles. Hay organismos que palpan en medio y otros que lo oyen, o lo ven, o lo huelen. Simultáneamente aumentan las maneras de reaccionar entre los estímulos y aumentan los grados de libertad en la elección de las respuestas. Al aumentar la capacidad de respuesta a los estímulos, aumentan los grados de libertad del organismo en la elección de sus respuestas. El número de respuestas posibles es tan elevado que cabe hablar del libre albedrío. Sin embargo, la flexibilidad tiene sus límites, incluso cuando el programa solo confiere al organismo una capacidad, por ejemplo, la de aprender, le impone restricciones sobre lo que puede aprender y sobre momentos y circunstancias en que deberá hacerlo. Von Koljakov opina respecto a la vida como objeto de investigación y dice que ha cambiado, pues ahora en los laboratorios ya no se busca delimitar su ámbito, sino solo analizar los sistemas vivos, sus estructuras, su forma y su historia. Pero, al mismo tiempo, reconoce la finalidad de los sistemas vivientes. Supone admitir que no se puede hacer biología sin una referencia constante del propósito de los organismos, al sentido que da a sus estructuras y funciones su propia existencia. ¿Qué implicaciones se derivan en conexión con la enseñanza y el aprendizaje?
El programa genético confiere al hombre la aptitud del lenguaje, le da el poder de aprender, de comprender, de hablar cualquier lengua, pero la limitación para que esto suceda de manera efectiva, el individuo debe encontrarse en un medio favorable y en una cierta etapa de su crecimiento. Pues pasada cierta edad, privado durante demasiado tiempo del habla, de los cuidados y el afecto materno, el niño ya no hablará. Lo mismo puede decirse de la memoria, tiene ciertas limitaciones respecto a la cantidad de información que puede almacenar, la duración de tiempo que permanece guardada y la capacidad de recordar lo memorizado. Parte del proceso de enseñanza y aprendizaje tiene que ver con el lenguaje que utiliza el organismo para comunicarse con los demás integrantes de su misma especie, ya que debido a esta comunicación se aprenden y también se ejecutan la mayoría de funciones y procesos para llevar a cabo los cambios que hacen posible que se establezcan relaciones entre individuos de una misma especie. El habla no es la única forma de comunicación. Existen diferentes tipos de lenguaje en cada especie de organismo. Un ejemplo de ellos son los animales. Estos sistemas de comunicación varían entre señales, gestos, sonidos, danzas, olores, entre otros, los cuales fueron seleccionados para favorecer la reproducción. Sin embargo, la comunicación también es necesaria para llevar a cabo las funciones determinadas para el desarrollo de los organismos con su entorno. Por una muestra de este comportamiento lo podemos encontrar en el reino animal. Lo son las colmenas y los hormigueros. La capacidad de integración evoluciona o se adapta con el cerebro. Incluso aparece una propiedad nueva, el poder de liberarse de la adherencia a los objetos, de interponer una obligación de permanencia entre los organismos y el medio. Un roedor puede aprender a distinguir figuras geométricas, relacionando las formas con los alimentos. Un perro puede aprender a situarse en un lugar o a una hora determinada para que le den de comer. Un chimpancé puede aprender a comunicarse a través del código de señales que utilizan los sordomudos, reconociendo una serie de signos, interpretarlos, imitarlos y formar frases cortas para expresarse y darse a entender. A partir de esto podemos concluir que la pequeña región del cerebro que se encarga de los gestos y palabras no evolucionó por un salto brusco. El hombre llegó a ser lo que es a través de un mosaico de cambios en los que cada órgano, cada sistema de órganos, cada grupo funcional evolucionó con una marcha y una velocidad propia, logrando así la prolongación de la vida fetal y desarrollo lento, la locomoción bípeda y liberación de los miembros anteriores, mano y uso de utensilios, incremento cerebral y aptitud lingüística. Todo esto nos lleva a tener una mayor autonomía en relación con el medio y a la creación de nuevos sistemas de comunicación, de regulación y de memoria que ejercen a un nivel superior al del organismo. Se reúnen así todas las condiciones para nuevas integraciones en las que la coordinación de los elementos se basa en el intercambio de mensajes cifrados. De este modo se constituye una nueva jerarquía de integrones, referente a la organización de las familias. Toda una serie de integraciones fundamentadas en una variedad de códigos culturales, morales, sociales, políticos, militares, religiosos, etc. Dado que los mecanismos que rigen la transferencia de información obedecen a ciertos principios, la transmisión de una cultura a través de las generaciones puede contemplarse como una suerte de segundo sistema genético, superpuesto al de la herencia. La universidad ejerce en la sociedad el papel de la estirpe germinal. En la especie también podemos ver cómo el autor nos expresa que el conocimiento es una relación de pensamientos e ideas
que se forman por estímulos en nuestro cerebro, al igual que en otros mamíferos. Las ideas invaden los espíritus del mismo modo que los virus las células. Estas se multiplican y seleccionan según las ventajas que confieren al grupo. En resumen, la variación de las sociedades y las culturas se basa en una evolución parecida a las especies. Aún falta definir los criterios de selección, pero esto no se ha logrado. Una vez más, no se puede esperar comprender el sistema sin conocer las propiedades de los elementos. Un ejemplo de esto es el estudio del hombre y de sus sociedades, que no se puede reducir solamente a la biología, sino también hay que tener en cuenta la física y a la química. No se puede dar cuenta de las transformaciones culturales y sociales solo por la selección de las ideas, pero tampoco se puede olvidar que el organismo humano es el producto de la selección natural. Aunque hoy en día la cultura es la que ejerce el papel principal en las transformaciones humanas, ya que es la más reciente, pero es la más eficaz. La capacidad de adquirir conocimiento y acumularlos, el hombre ha llegado a ser el primer producto de la evolución, capaz de controlar su propia evolución y a las demás especies de cualquier reino, disponiendo así del poder de favorecer a las especies que le interesan y eliminando las que no le sirven o le molestan. Con esto concluimos la presentación sobre el libro La lógica de lo viviente de Frank Kolyakov, del capítulo El integrón. Muchísimas gracias.